Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a repasar algunas de las características de la meiosis. Vamos a ver cuáles son sus características generales y además vamos a ver en qué etapas se divide y qué eventos suceden en cada una de las etapas. Para empezar, pues ustedes ya saben que la meiosis y la mitosis son los dos tipos de división celular que ocurren en las células eucariotas. La meiosis tiene ciertas características que la distinguen de la mitosis. Una de esas es que la meiosis solo produce gametos, solo produce células sexuales, células que van a participar en la fecundación y en la formación de nuevos individuos. Y ya, ¿no? Tanto el óvulo como el espermatozoide se producen a partir de meiosis. No produce ninguna otra célula del cuerpo. Esas células se producen a partir de mitosis. La otra característica, y además una característica que determina su nombre, es que el número de cromosomas se reduce a la mitad durante la meiosis. Como podemos ver en esta imagen, la célula progenitora tiene 4 cromosomas, en cambio sus hijas, cada una de ellas solo tiene 2 cromosomas. Significa que se redujo el número de cromosomas a la mitad. Y esto es lo que significa meiosis, reducción. La otra característica es que durante la meiosis hay recombinación genética. Aquí hay un proceso, ya veremos, ¿no? En el que los cromosomas intercambian segmentos, ¿no? Y a eso le llamamos entrecruzamiento y produce recombinación genética. Es decir, se producen nuevas combinaciones de genes dentro de un cromosoma. Ahora, para poder entender cómo es que sucede la meiosis, me gustaría que primero viéramos cómo es que está el DNA dentro de las células de los organismos. Casi todos los organismos eucariotas pluricelulares, es decir, casi todos los organismos que están formados por millones de células, tienen pares de cromosomas. Los perros, las moscas, como ustedes pueden ver ahí, las aves, los reptiles, todos tienen pares de cromosomas, o casi todos, ¿no? No es que tengan una molécula única de DNA muy grande, sino que su DNA, como podría ser muy grande, está dividido mejor en pequeños fragmentos. Cada uno de esos fragmentos se llaman cromosomas. Cada especie tiene un número distintivo de cromosomas. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas. Es decir, tenemos 23 pares. ¿Por qué 23 pares? Porque 23 de estos 46 vienen de nuestra madre y los otros 23 vienen de nuestro padre. Estos cromosomas los podemos acomodar en parejas, como ven en esta imagen. Aquí está la pareja número 1 de cromosomas. Esta pareja está formada por 2 cromosomas que son muy parecidos en tamaño y que además contienen la información para determinar los mismos rasgos. Supongamos, ¿no? Por ejemplo, que en el cromosoma 1 de nuestra madre, aquí justo donde está esta franja verde, hay un gen que determina el color de los ojos. Y del lado del padre, en la misma región, en esta franja verde, está otro gen que determina el color de los ojos. Sin embargo, no siempre los determinan de la misma manera. Posiblemente la madre determine que los ojos sean, en este caso, de color azul, y el padre determina o tiene información que determina que los ojos sean de color café. Lo mismo para todos los demás cromosomas. Aquí podríamos pensar que hay un gen que determina la forma de los pulmones, ¿no? Y aquí la madre determina que el pulmón sea grande y el padre, en cambio, determina que los pulmones sean pequeños. O aquí puede haber un gen que determina la forma de una proteína, imaginemos actina, y la madre determina que esa actina tiene cierta secuencia de aminoácidos y el padre determina también a la actina, pero con otra secuencia de aminoácidos, con ligeras variaciones. ¿Qué significa? Que los pares de cromosomas tienen más o menos el mismo tamaño, no es que sean idénticos, ¿no? Tienen más o menos la misma forma, determinan los mismos rasgos, sin embargo, lo pueden determinar de manera distinta. A estos pares de cromosomas les llamamos cromosomas homólogos. Homo significa igual y
significa que más o menos tienen la misma forma, el mismo tamaño, determinan los mismos caracteres, aunque tengan distinto origen. Uno es de origen paterno y otro es de origen materno. En los seres humanos tenemos 23 pares. 22 de estos pares se llaman cromosomas somáticos, que son los 22 primeros pares. Ustedes se pueden dar cuenta que más o menos son iguales en forma y en tamaño. Y además tienen genes que determinan exactamente los mismos rasgos. Ahora, acá hay un último par de cromosomas. Este par de cromosomas se llaman cromosomas sexuales y determinan el sexo de los organismos. Si aquí los dos cromosomas fueran iguales y ambos fueran X, el organismo que nacería sería femenino o femenina, ¿no? Y si tienen un cromosoma X y un Y, el organismo que nace es masculino, ¿no? Y la determinación del sexo es muy semejante en la mayoría de los animales. Hay algunas variantes, pero es más o menos igual. Ahora, como les decía, cada especie de animales tiene distintos números de cromosomas. Los perros tienen más cromosomas que nosotros, tienen 78 cromosomas totales. El maíz tiene 20 cromosomas, casi la mitad que nosotros. El erizo del mar tiene casi el doble. Y la mosca tiene 8 cromosomas totales, 4 pares. Pero hay una especie que tiene un número excesivo de cromosomas. Bueno, no es excesivo, sino que tiene muchísimos cromosomas. Y es este helecho, que son de las plantas más antiguas, que tiene 1260 cromosomas. Cuando esta planta duplica su genoma, al final tendría 2520 cromosomas en cada una de sus células, lo cual a mí me parece que es muchísimo, pero así son las cosas, ¿no? Hay otros organismos unicelulares que tienen 600 cromosomas, ¿no? Los dinoflagelados, por ejemplo, tienen muchísimos cromosomas, o las diatomeas, que son organismos que parecen más simples que los seres humanos, pero que tienen más cromosomas que nosotros. Ahora, durante la meiosis sucede un evento súper importante, y es que las células que están, eh, bueno, que contienen pares de cromosomas, se dividen y generan células que solo tienen un cromosoma de cada uno de estos, ¿no? A esa conversión le decimos que las células diploides producen células haploides. Pero antes de eso tenemos que saber qué son las células diploides. Las células diploides son células que tienen pares de cromosomas, como lo acabamos de ver. Aquí hay una célula que solo tiene 3 pares de cromosomas. Cada uno de estos cromosomas son de distinto origen. Uno es de origen materno y el otro es de origen paterno. Cuando estas células se dividen y reducen el número de cromosomas y producen células que tienen únicamente un cromosoma de cada par, decimos que son células haploides. Y todos nuestros gametos son células haploides. Todos los óvulos son haploides y todos los espermatozoides son haploides. El resto de nuestras células, las neuronas, las células epiteliales o los hepatocitos o las nefronas o las células de la sangre o las de los huesos, todos tienen pares de cromosomas. Todas las células son diploides. Solo nuestros gametos, los gametos que produce cada quien, solo esos son haploides. Y diploide y haploide se puede simbolizar con 2N, ¿no? Esto sería diploide, y N solito es haploide. N significa un conjunto de cromosomas, y 2N significa dos conjuntos de cromosomas, ¿no? Aquí un conjunto de cromosomas viene de la madre, uno de estos y uno de estos, y el otro conjunto lo aporta el padre, uno de estos y uno de estos, ¿no? Ahora, para entender cómo es esta reducción en los cromosomas, quiero que revisemos este esquema que dibujé, ¿no? Que está muy sencillo, en el cual repasamos qué pasa con los cromosomas durante el ciclo celular, para que ustedes entiendan cómo es que se van distribuyendo los cromosomas, ¿no? En un video que ya hice anteriormente, en donde revisamos ciclo celular y mitosis, decíamos que el ciclo celular consta básicamente de 4 etapas. La fase G1, que sería como la infancia de la célula, es justo después de nacer o justo después de la división. Durante esta fase la célula crece, aumenta de tamaño, lo puede duplicar.
Después pasa por una fase de síntesis, en donde la célula duplica su material genético. Después pasa por una fase en la que se prepara para la división celular y después se divide, ¿no? Aquí vemos las 4 fases del ciclo celular, pero quiero que nos concentremos en los cromosomas. Aquí durante G1 o durante la primera fase, la fase de crecimiento, la, la célula solo tiene un par de cromosomas. Imaginemos o supongamos que es una célula muy sencilla que solo tiene un genoma formado por un par de cromosomas. Uno de estos cromosomas viene del padre y el otro de estos cromosomas viene de la madre. Por lo tanto, son cromosomas homólogos, ¿no? Cuando cada uno de estos cromosomas se duplica durante la fase S, al final vamos a tener cromosomas compuestos. Es así como se llaman, porque están formados por dos cromosomas, ¿no? Dos cromosomas simples, en donde uno es el resultado de la duplicación del otro. Aquí imaginemos está el cromosoma paterno y aquí está su duplicado. Y además quedan juntos, permanecen juntos por una región que se llama centrómero. Y este es el tachecito que normalmente nosotros asociamos al cromosoma, ¿no? Aquí está el otro cromosoma, el de origen materno, ¿no? Aquí está un cromosoma y aquí está la copia de ese cromosoma y están unidos por el centrómero. Después, en la primera división meiótica, porque hay dos, los cromosomas homólogos se separan. Resulta que el cromosoma de origen materno se dirige a una célula y el cromosoma de origen paterno se dirige a otra célula. Como estas células solo tienen cromosomas de un solo origen, ya sea de origen materno o de origen paterno, ya dejaron de ser diploides. Ahora son células haploides. Aunque cada uno de los cromosomas esté duplicado, no importa, porque como tienen un solo origen, ya son haploides. Después, estas células van a pasar por otra división meiótica. Y en esa división meiótica, lo que pasa es que cada una de las células hijas va a recibir a una de los cromosomas sencillos que estaban acá, ¿no? Muy parecidos a estos de acá, a esos. Aquí ustedes pueden ver, esta recibe uno, esta recibe otra, esta recibe uno y este recibe uno. Al final tenemos 4 células hijas haploides, que solo tienen uno de los cromosomas que originalmente tenía la madre. Eso es lo que pasa. Esta es una de las características distintivas de la meiosis. Eh, Específicamente podríamos decir que en la meiosis 1 los cromosomas homólogos se separan y en la meiosis 2 las cromátidas hermanas se separan. Recuerden que cada uno de estos cromosomas que forman a este cromosoma compuesto le podemos llamar cromátida hermana, porque tienen exactamente la misma información, porque una es resultado de la duplicación de la otra, ¿va? Ahora sí podemos pasar a las etapas de la meiosis. La meiosis tiene exactamente las mismas 4 fases que la mitosis. Esas no están escritas aquí en ninguna diapositiva, pero las pueden apuntar. La primera es profase, la segunda es anafase, que diga, primera es profase, la segunda es metafase, la tercera es anafase y la cuarta es telofase. Profase, metafase, anafase y telofase. Les decía que hay una forma muy sencilla de recordar lo que me había dicho una compañera suya, que es prometo, Anita, telefonearte. Pro de profase, meto de metafase, Anita de anafase y telefonearte de telofase. Con esa frase podrían recordar fácilmente la secuencia de eventos durante la mitosis o la meiosis. Nada más que la profase de la meiosis 1 se llama profase 1, y las demás tienen ese final, ¿no? Terminan en 1. Y en la meiosis, la profase, la metafase y la anafase y la telofase son 2, ¿no? Ahora, en la profase 1 es donde sucede la mayor cantidad de eventos. Esta es la etapa más complicada, en el sentido de que hay un mayor número de eventos, ¿no? Lo primero que pasa es que la cromatina se condensa. ¿Qué significa? Que el DNA, que es una fibra que está muy extendida,
y que tiene longitudes muy grandes para la célula, pues se empaqueta alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Se enrolla como si esta histona fuera una madeja de hilo. Entonces, muchísimas histonas enrollan el DNA y luego estas histonas se pueden asociar unas con las otras para empaquetarlo aún más. Y esta fibra, que es una fibra gruesa, una fibra de 30 nanómetros, ¿no? Esta puede formar bucles y luego estos bucles pueden formar unos bucles mucho más largos y estos bucles mucho más largos son un segmento del cromosoma meiótico, ¿no? Del cromosoma que va a participar en la meiosis. Esos cromosomas meióticos son muy parecidos a los cromosomas mitóticos. Están formados por dos cromátidas hermanas, ¿no? Este es un cromosoma solo, este es otro cromosoma solo. Ambos surgieron de la duplicación de una sola molécula de DNA, de un solo cromosoma, ¿no? Estos dos son el resultado. Están unidos por el centrómero y a los lados tienen unas proteínas que se llaman cinetocoros o kinetocoros, ¿no? Entonces, son dos cromosomas individuales unidos por el centrómero, que a los lados tienen estos cinetocoros, que son proteínas en forma de discos que van a participar en la separación de los cromosomas. El segundo paso, y este solo sucede en la profase 1 de la meiosis, es el entrecruzamiento. Así le llamamos al siguiente paso, el entrecruzamiento de los cromosomas. Y este entrecruzamiento está formado a su vez por 5 fases, por 5 etapas. La primera etapa se llama leptoteno. Durante esta etapa, los cromosomas homólogos se buscan. Eh, Imaginemos en nuestro genoma, nosotros tenemos 23 parejas, ¿no? 23 pares de cromosomas homólogos. Pues cada uno de esos cromosomas homólogos, durante esta etapa leptoteno se van a buscar a las parejas. Los dos cromosomas 1 se van a intentar encontrar, se van a intentar buscar, va a buscar uno al otro. Y una vez que se encuentran, se alinean y se sobreponen unos encima al otro. Eso sucede en una fase que se llama cigoteno. Se unen este, los dos cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos se unen gracias a unas proteínas que forman algo que le llamamos complejo sinaptognémico, que tiene forma de un cierre. Ustedes pueden ver aquí, parece un cierre, un zipper, ¿no? Pues es así la forma que tienen las proteínas. Una vez que ya se unieron a través de las proteínas, a esta unión se le llama sinapsis, que sinapsis pues significa eso, unión, ¿no? O conexión. Cuando los dos cromosomas homólogos se unen, se forma algo que llamamos tétrada. Tetra significa 4, ¿no? ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a que en esta tétrada hay 4 cromátidas hermanas, 2 cromátidas hermanas de cada uno de los cromosomas homólogos. Este cromosoma tiene una cromátida hermana aquí al frente y atrás tiene otra cromátida hermana. Y este otro cromosoma tiene una cromátida hermana al frente y aquí atrás se alcanza a asomar un pedacito de la otra cromátida hermana. Es decir, son 1, 2, 3 y 4. Por eso le llamamos tétrada. O también le podemos llamar bivalente. Cuando ya están unidos así los dos cromosomas homólogos, es decir, los dos cromosomas que tienen distinto origen, entonces sucede el intercambio de segmentos. Los segmentos se intercambian. Aquí se involucra una maquinaria muy compleja de enzimas. Unas enzimas cortan los segmentos, otras enzimas los intercambian y otras enzimas los vuelven a unir. Es un proceso más o menos complejo, ¿no? No lo tenemos por qué comprender todo en este momento. Después de que se intercambiaron los segmentos, ahora pasan a la siguiente etapa que se llama diploteno. Durante el diploteno los cromosomas comienzan a alejarse. Los cromosomas homólogos ahora ya no se están buscando, sino ahora ya quieren alejarse.
ya no se aguantan tanto y quieren alejarse lo más que se puedan uno de los otros. Al final consiguen alejarse, pero no mucho, porque quedan unidas por las regiones en las que hubo intercambio. Esas regiones se llaman quiasmas. En esta imagen no es muy evidente cómo es un quiasma. Aquí al final no se nota mucho, pero hay una siguiente imagen en lo que lo vamos a notar. Ahora, esta es una de las etapas distintivas de la profase 1 y el intercambio de segmentos de cromosomas produce algo que le llamamos recombinación genética, que es la producción de nuevas combinaciones de genes. Como aquí hay un cromosoma de origen materno y un cromosoma de origen paterno, es decir, que tienen distinto origen y que podrían tener distintas versiones de los genes, pues intercambian segmentos y por lo tanto se producen nuevos conjuntos, conjuntos que no existían antes. Y de esta manera garantizamos que nuestros gametos tengan tanto rasgos paternos como rasgos maternos, ¿no? Y no que tengan únicamente rasgos paternos o rasgos maternos, ¿no? Que sean excluyentes estos dos. De esta manera hacemos que los genes de nuestra madre se combinen con los genes de nuestro padre. Las fases que quedan de la profase son las siguientes. Aquí están las dos primeras, ¿no? El DNA se condensa y el entrecruzamiento. Ahora el núcleo se dispersa. Eso saben que el núcleo tiene que desaparecer sí o sí, porque no podemos repartir algo que está dentro del núcleo. El núcleo aquí sería un impedimento. Su existencia sería un estorbo. Por lo tanto, lo tenemos que romper. Se tiene que fragmentar. Y los fragmentos se unen a la membrana plasmática. Como ya no hay núcleo, pues entonces el nucleolo se dispersa y se forma el uso acromático. Aquí no le llamamos uso mitótico. Si acaso le podríamos llamar uso meiótico, pero no uso mitótico. Este uso acromático está formado por exactamente los mismos componentes que el uso mitótico. Tiene un centrosoma o un cuerpo central, que aquí está en esta región que estoy señalando, ¿no? Tiene microtúbulos largos que van a hacer contacto con los cromosomas y tiene microtúbulos cortos que forman el áster, ¿no? Áster significa estrella, entonces forma como una especie de estrella. Esa es la composición de este uso acromático. Recuerden ustedes que el uso es una maquinaria molecular que garantiza una ordenada distribución de los cromosomas, que los cromosomas se distribuyan de manera correcta, ¿no? Y en orden, en una secuencia de eventos ordenados. Eso es lo que hace el uso acromático. Ahora, la siguiente etapa sería la metafase. En la metafase ustedes saben que todos los cromosomas siempre se alinean en el eje medio de la célula, en el eje ecuatorial, y forman a la placa metafásica. Pero aquí los que se alinean no son los cromosomas homólogos de manera individual, sino son los cromosomas homólogos unidos por los quiasmas. Todas las demás regiones ya se separaron, de hecho se quieren alejar, hay cierta repulsión, pero se mantienen unidos por los quiasmas, que son las regiones en las que hubo intercambio de segmentos, ¿no? Aquí vemos, aquí hay un quiasma, aquí hay otro quiasma, aquí hay otro quiasma, y aquí se ve de manera más precisa, aquí hay un quiasma y aquí hay otro quiasma. Como aquí están unidos los dos cromosomas homólogos y siguen formados por 4 cromátidas, 1, 2, 3 y 4, pues le seguimos llamando tétrada. Entonces son las tétradas las que se alinean en el eje ecuatorial. Y recuerden, ojo aquí, este es uno de los pasos distintivos de la metafase 1. Este es una de las características distintivas y siempre son preguntas de examen. Ahora, cada uno de los cromosomas homólogos se orienta a un polo distinto. Estos se van a ir hacia este centrosoma, ¿no? Que está aquí en el polo izquierdo, y estos se van a ir hasta este centrosoma que está en el polo derecho. Eh, Algo que pasa y que es evidente aquí es que los cromosomas homólogos se distribuyen al azar. En este momento la célula parece una tómbola y los cromosomas homólogos de origen paterno con los de origen materno se van a mezclar. Y entonces, eh, aquí son 3 cromosomas los que forman a este organismo, pues 2 cromosomas maternos, imaginemos que los maternos son los rojos, se van a ir hacia la izquierda y un cromosoma paterno también. Es decir,
Aquí van a quedar 3 cromosomas de distinto origen, 2 de origen materno y uno de origen paterno. Y lo contrario va a pasar acá. Hacia el lado derecho se van a ir 2 de origen paterno y uno de origen materno. Por lo tanto, al final el conjunto de cromosomas va a contener tanto de origen materno como de origen paterno. Aquí se pueden generar muchísimas combinaciones. Cada una de las células que se va a dividir así puede generar combinaciones distintas. Imaginen si nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿cómo se pueden combinar todos esos cromosomas? Ahí ustedes lo podrían hacer matemáticamente viendo cómo es que se producen los conjuntos, pero se produce una cantidad exagerada de combinaciones. Es como una tómbola. Aquí sí es al azar y contribuye con la recombinación genética y con la formación de organismos distintos a los que ya existen, ¿no? Una vez que ya se formó la placa metafásica, pues entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la anafase. Y en la anafase, los cromosomas homólogos se separan. Esta es una característica de la anafase. Aquí los cromosomas homólogos se separan. ¿Qué se separa durante la anafase 1? Los cromosomas homólogos. Lo que se rompe aquí no es el centrómero, sino lo que se rompe aquí son los quiasmas. Aquí son los quiasmas los que se rompen. Aquí ustedes pueden ver que los dos quiasmas que estaban en la metafase, en la anafase se separan. Entonces, cada uno de los cromosomas homólogos va a comenzar a dirigirse hacia los polos. Se dirige hacia el centrosoma. Se están acercando cada vez más y más y más y más y más y más, ¿no? La anafase termina cuando los cromosomas homólogos llegan a los polos. Es en ese momento cuando la anafase termina. Aquí vemos y hemos estado viendo micrografías electrónicas. En rosita están marcados el DNA, ¿no? Y aquí vemos cómo los cromosomas están viajando hacia los polos. Para que esto suceda, también la célula se tiene que alargar. Se alarga como si fuera un balón de fútbol americano, ¿no? Gracias a los microtúbulos del uso acromático. Después de esto sucede la telofase 1. Una vez que los cromosomas llegaron a los polos, pues entran a la telofase 1 y lo primero que pasa es que alrededor de cada uno de los conjuntos de cromosomas se forma un nuevo núcleo. Y como hay dos conjuntos de cromosomas, uno en cada polo, pues se forman dos núcleos. Y como ya hay núcleo, se regenera el nucleolo. Luego, las cromátidas se relajan un poco, no mucho, no se van a relajar completamente porque enseguida, de manera inmediata, van a pasar a la otra división. Entonces se relajan poquito, lo que se puede, no tanto. Desaparece el uso acromático, pero también desaparece brevemente porque después se va a volver a formar. Inicia la citocinesis, que la citocinesis, ustedes ya recordarán, es cuando el citoplasma se divide en dos. Aquí vemos cómo se está empezando a dividir la célula. Al final la citocinesis va a dar lugar a dos células hijas haploides, ¿no? Porque tienen un conjunto de cromosomas cada uno de ellos. No importa que el conjunto esté duplicado, pero ese conjunto tiene un solo origen, ¿no? O cada uno de los cromosomas de ese conjunto tiene un solo origen. Ahora, en algunas células, no en todas, hay un breve periodo como de reposo entre las dos divisiones meióticas. A ese breve periodo le llamamos intercinesis. Cuando termina la intercinesis, inmediatamente las dos células hijas entran a la profase 2. La profase 2 ya es muy parecida a la profase de la mitosis. Aquí los cromosomas que se habían relajado apenas tantito se vuelven a condensar, se forma de nuevo el uso acromático, la envoltura nuclear se vuelve a fragmentar, otra vez ya no se necesita, el nucleolo vuelve a desaparecer y algo distintivo, aquí no hay entrecruzamiento. En la profase 2 no hay entrecruzamiento. A veces en algunas preguntas del examen nos quieren confundir con esto, aquí no hay entrecruzamiento. Ya que se rompió todo el núcleo, que se volvió a condensar los cromosomas, pasan a la metafase 2. En la metafase 2, aquí dice metafase 1, eso lo voy a cambiar rápidamente, ¿no? Le voy a poner 2. Durante la metafase 2 se forma la placa metafásica, ¿no? Es decir, ahora los cromosomas homólogos se dirigen hacia el eje ecuatorial, ahí se acomodan,
Aquí vemos cómo las dos células tienen a los cromosomas en el eje ecuatorial o en la placa metafásica. Eso es lo principal que sucede aquí. Aquí las dos cromátidas hermanas que forman a cada uno de los cromosomas compuestos queda orientada para los distintos polos, ¿no? Aquí una cromátida hermana va hacia arriba y la otra va hacia abajo, y así en cada uno de los cromosomas. Los microtúbulos se unen a los cinetocoros, que realmente los microtúbulos son los que van a separar a las cromátidas hermanas. Y una vez que se acaba, que pasó todo esto, que se formó la placa metafásica, las células entran a la anafase, que es la separación de las cromátidas hermanas. Entonces, aquí, a diferencia de la anafase 1, no se están separando los cromosomas homólogos, se están separando las cromátidas hermanas. Y esta suele ser pregunta de examen. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y en la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas. Ojo con esto deben de tenerlo presente, ¿no? Esto lo tienen que anotar, lo tienen que repasar. Entonces, se separan las cromátidas hermanas y comienzan a viajar hacia los polos. Las células igual se alargan y la anafase termina cuando los cromosomas o las cromátidas hermanas llegan a los polos. Una vez que están en los polos, pues ya cada una de las células hijas formará dos núcleos nuevos, ¿no? Alrededor de cada uno de los conjuntos, vuelve a aparecer el nucleolo. El DNA aquí sí se descondensa por completo, aquí ya no solo se relaja, sino se descondensa. Y sucede la citocinesis. Entonces, a partir de las dos células que ya teníamos, ahora se van a formar 4 células distintas. Y con eso termina la meiosis en general, ¿no? Con 4 células hijas que tienen la mitad del número de cromosomas de la madre y además en donde en los cromosomas hubo recombinación genética. Por este proceso se generan los gametos y a ese proceso le llamamos gametogénesis. Y a continuación vamos a revisar los dos tipos de gametogénesis. La gametogénesis que forma a los espermatozoides se llama espermatogénesis. Y la gametogénesis que forma a los óvulos se llama ovogénesis. En los humanos y en los animales, esta espermatogénesis u ovogénesis sucede en las gónadas, es decir, en los hombres o en los masculinos sucede en los testículos y en los organismos femeninos sucede en los ovarios. Una diferencia importante es que en espermatogénesis se producen 4 espermatozoides que pueden participar en la fecundación. Todos estos pueden participar en la fecundación, ninguno tiene un problema. En cambio, en la ovogénesis solo se produce un óvulo, no se producen 4, sino solo uno. Y ahorita voy a tratar de explicar por qué. Y otra diferencia es que en la espermatogénesis, una vez que comienza, termina. En cambio, la ovogénesis, eh, una vez que comienza, tiene 2 periodos como de bloqueo, de pausa. El primer periodo es el de la infancia, ¿no? Dura pues 10 años hasta la pubertad, hasta mínimo 10 años, ¿no? Hasta que las mujeres tienen su primera menstruación, es decir, su menarca, ¿no? Y termina con la menopausia, bueno, la menstruación, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza? Empieza cada uno de estos, cada una de estas gametogénesis con células que se llaman células germinales. Estas todavía no son gametos, no son ni óvulos ni espermatozoides, sino son las células que van a dar origen a ellos. Estas células se producen durante las primeras etapas del desarrollo embrionario y pasan por un periodo de crecimiento, pasan por su G1, ¿no? Y luego duplican su material genético. Y una vez que ya pasaron por G1 y duplicaron su material genético, cambian de nombre. Primero voy a explicar la espermatogénesis y después explico la ovogénesis, por favor. Aquí, el espermatogonio, que es la célula germinal de los espermatozoides, crece, duplica su material genético y ahora ya no le llamamos espermatogonia, sino le vamos a llamar espermatocito primario. Este espermatocito primario va a pasar por
por una primera división meiótica. Entonces forma dos células y estas células se llaman espermatocitos secundarios. Luego estos espermatocitos secundarios van a pasar por la segunda división meiótica y van a formar espermátidas. Cada una de estas células va a dar origen a un espermatozoide maduro, solo que tiene que pasar por un periodo de diferenciación, ¿no? Y eso es todo. Hay 4 espermatozoides que están dispuestos a participar en la fecundación. Ahora, en la ovogénesis, la célula germinal se llama oogonia, o ogonio, como está escrito aquí, pasa por su periodo de crecimiento y duplicación del DNA, y ahora ya le llamamos oocito primario. Este oocito primario va a pasar por una primera meiosis, pero pasa algo muy curioso en las, bueno, muy curioso, como distintivo de la ovogénesis, y es que la división de los núcleos sucede muy cerca de la periferia. Es decir, que aquí las maquinarias que los van a separar no se separan, no se van a los polos, sino que quedan muy cerca en la periferia de la célula, del ovocito primario. Por lo tanto, cuando se dividen, una de las células se lleva todo el citoplasma. Hay una repartición asimétrica del citoplasma. Una se lleva muchísimo citoplasma y la otra célula no se lleva nada de citoplasma, solo se lleva el núcleo y ya, ¿no? Y una cantidad diminuta de citoplasma. La célula que gana todo el citoplasma se llama oocito secundario y la célula que no se lleva citoplasma se llama eh, cuerpo polar. Es el primer cuerpo polar, el que surge en la primera división meiótica, ¿no? Este oocito secundario se va a volver a dividir y cuando se divida sucede lo mismo. Hay un reparto inequitativo del citoplasma. Una célula se lleva una gran cantidad de citoplasma y la otra célula se lleva una pequeña porción del citoplasma. La segunda célula que se lleva muy poco citoplasma le llamamos segundo cuerpo polar. Y la otra célula que se lleva todo el citoplasma le llamamos oótida. Esa oótida todavía no es un óvulo maduro. Tiene que pasar por un periodo de diferenciación y cuando pasa por ese periodo de diferenciación, entonces ella forma un óvulo maduro. Es por esto que tenemos solo un óvulo al final, porque se formaron dos cuerpos polares que no recibieron la misma cantidad de citoplasma. El motivo de por qué un núcleo sí recibe la mayor cantidad de citoplasma y el otro no, tiene que ver por el sitio en el que sucede la división. Y no se conoce de otros motivos, ¿no? El primer periodo de pausa que les decía aquí sucede en la meiosis 1, justo en la profase 1. Y ese, les digo, puede durar en algunas células 10 años. En las células, digamos que se diferencian o que terminan la meiosis en la primer menstruación, esas células solo estuvieron en reposo 10 años. Pero las células que terminaron su meiosis cerca de la menopausia, pues pasan cerca de 30 o 40 años en reposo. Es decir, que la meiosis puede durar muchísimo tiempo. La mitosis solo dura como 2 horas, en cambio la meiosis en las mujeres puede durar muchos años, ¿no? Y el segundo periodo de pausa es cuando las células, las oótidas, bueno, cuando una mujer o en alguno de los animales, lo que ovulan no es un óvulo, sino lo que ovulan es una oótida o un ocito secundario, perdón, aquí, ovulan un oocito secundario. Este oocito secundario está detenido en la meiosis 2, justo en la metafase 2. Entonces, ahí se queda detenido durante todo el tiempo y solo prosigue con la meiosis si es fecundado. Si no es fecundado, no va a proseguir con la meiosis. Y así pasa en los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí están los dos periodos de pausa. Durante este proceso de gametogénesis pueden ocurrir errores. Pueden ocurrir errores al momento de repartir los cromosomas.
y esos errores pueden generar ciertas condiciones. A esos errores se les llama falta de disyunción o error de disyunción, porque la separación de los cromosomas se llama disyunción. Entonces, cuando los cromosomas no se separan, es falta de disyunción o error de disyunción. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que hubo una falta de disyunción en la primera división meiótica. Aquí están los dos cromosomas, estos cromosomas no se dividieron, entonces una célula recibió todos los cromosomas y la otra célula se quedó sin cromosomas. Estas células se van a dividir, pero las células hijas de esta célula que recibió todos los cromosomas van a tener el doble del número de cromosomas que deberían de tener. En cambio, estas otras les falta un cromosoma a cada una. Esto va a generar algunos problemas que conocemos como aneuploidía. Aneuploidía es la condición que presentan algunas células que tienen un número anormal de cromosomas. Y pueden surgir porque hay una falta de disyunción en la primera división meiótica o hay una falta de disyunción en la segunda división meiótica, como acá, ¿no? Acá solo 2 células están afectadas, en cambio acá 4 células están afectadas, ¿no? Todas están afectadas en realidad. Cuando hay una aneuploidía, es decir, cuando hay un número anormal de cromosomas, pueden surgir dos condiciones, o hay dos tipos de aneuploidías. Una le llamamos monosomía, que es cuando falta un cromosoma, y a la otra le llamamos trisomía, que es cuando sobra un cromosoma. ¿Ven que nosotros tenemos pares de cromosomas? Bueno, si nos falta un cromosoma, entonces solo vamos a tener uno, por eso le llamamos monosomía. Pero si nos sobra un cromosoma, entonces en lugar de tener el par, vamos a tener tres. Por eso lo llamamos trisomía. Y existen distintas condiciones que dependen de la monosomía o de la trisomía, a las cuales les llamamos síndromes. Y aquí a continuación les voy a enseñar algunos clásicos que también son preguntas de examen de manera general, ¿no? La monosomía que vamos a ver es la monosomía del cromosoma sexual X, ¿no? Aquí las personas que nacen con esta condición no tienen el par de cromosomas sexuales, sino solo recibieron uno de los cromosomas sexuales. Recibieron el cromosoma X. Estas personas pueden nacer, el sexo que, que, generan o que producen es femenino, ¿no? Tienen rasgos femeninos, pero pueden ser de baja estatura, pueden tener las gónadas como atrofiadas, pueden ser estériles, ¿no? El pecho es muy ancho, la implantación de las orejas es bajo y la mandíbula es corta. Y normalmente les decía son infértiles. Eh, pueden tener algunas deficiencias cognitivas. No es que sean del todo, no es un rasgo general, pero pueden presentar deficiencias cognitivas. Entonces, este síndrome en donde solo hay un cromosoma X se llama síndrome de Turner, ¿no? Que es la monosomía del cromosoma sexual. Hay otras condiciones que se llaman trisomías, ¿no? Aquí vemos la trisomía 21, que es tal vez la trisomía más conocida, más popularizada. Además es la más común porque los individuos que nacen con esta condición pueden sobrevivir y pueden tener una vida normal hasta cierta edad. Antes la longevidad llegaba por ahí de los 30 años, ahora está creciendo, pero lo que tienen ellos es una trisomía en el cromosoma 21, tienen 3 cromosomas 21, 1, 2 y 3. Esto significa que 2 vienen de un padre y 1 viene del otro, ¿no? También puede haber trisomía en el cromosoma 13, a esto le llamamos síndrome de Patau, ¿no? Aquí las personas que nacen con esta condición mueren durante los primeros años de vida, nacen muy chiquitos, ¿no? Y ya no podemos hablar de más características porque mueren, ¿no? Está el síndrome de Edwards, que es la trisomía del cromosoma 18. Aquí también las personas que nacen con esta enfermedad también nacen muy pequeños, ustedes lo pueden ver en esta imagen, ¿no? Aquí es considerablemente muy pequeño, es un bebé muy, muy chiquito y no vive mucho tiempo, si acaso el primer año de vida o 2 años y después desafortunadamente muere. Y está la trisomía de los cromosomas sexuales. Aquí no es una monosomía, sino aquí recibe 3 cromosomas sexuales. Recibe 2 cromosomas X y un cromosoma Y.
Por lo tanto, una mitad, esta mitad de acá podría ser como, bueno, determinaría el sexo masculino y la otra mitad de acá determina el sexo femenino. Y las personas que nacen con este síndrome que se llama síndrome de Klinefelter tienen características tanto masculinas como femeninas. Eh, pueden desarrollar senos, ¿no? O mamas, son altos, pero la parte del torso es pequeña y la parte de las piernas y de la cadera es larga. Pueden tener también atrofiadas las gónadas, aunque algunos se pueden reproducir. No es tan común como algún problema cognitivo, ¿no? Y ya, eso me parece que podrían ser las características relevantes. Puede haber trisomía del cromosoma X, pero las mujeres que lo tienen no se dan cuenta, ¿no? Porque tienen pues, todo el conjunto de genes X. O puede haber XYY, los chicos YY, ¿no? Que también pueden tener ciertas características este, distintivas, aunque también a muchos no se dan cuenta, porque tienen el XY y ya no pasa nada. Eso sería todo. No sé si se generan algunas dudas, pues saben que me pueden escribir. Espero que este video sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Que estén bien, buen día. Hasta luego.